Muy bien, entonces, como les comentaba, a partir del día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de las penas y sistemas penales, es decir, cuál es la importancia que tiene el aplicar una sanción a las personas que tienen un comportamiento desviado o una conducta antisocial. Entonces, pues, para empezar, les quiero preguntar, ¿ustedes qué entienden por pena? ¿Qué es una pena? Bueno, profe, creo que sería como pena, sería como alguna sanción o como ya algo determinado, algo por así por el estilo. Ok, muy bien, Jesús. Efectivamente, la pena es la sanción que el Estado va a imponer. Bueno, profe, también, pues, Dime, Diana, te escucho. antes era lo que iba a decir, profe, que es una sanción que ejerce el Estado en contra o como medida de castigo para recluir a las personas que cometen ciertos delitos que van en contra de las normas. Muy bien, Diana, excelente. Efectivamente, una pena es una sanción ejercida por el Estado. Entonces, aquí tenemos, ¿logran ver las diapositivas, jóvenes? Sí, profesora. Ok, entonces tenemos que la pena es la efectiva privación o restricción de bienes de que se hace objeto al sujeto que ha sido sentenciado por haber cometido un delito. Entonces, a lo largo de la explicación de este tema, no creo que nos dé tiempo en esta hora de clases que tenemos, sería hasta la siguiente semana. Vamos a ver los tipos de pena que existen y cuáles se aplican en la actualidad en México. Entonces, básicamente una pena puede ser la privación o restricción de bienes. Y vamos a ver por qué es esta privación. Y nos dice, la pena es pues la ejecución de la punición y se da en la instancia o fase ejecutiva. Por lo general, es la autoridad administrativa la encargada de la ejecución, aunque pueden mostrarse variantes según los distintos ordenamientos jurídicos. Ok, permítame un momento, muchachos. Ok, entonces, la pena es la consecuencia jurídica del delito. Toda persona que cometa un delito y sea aprendida por las instituciones gubernamentales, pues se va a hacer acreedora a una sanción, a una pena. Y nos dice que a la pena se puede definir como la privación de un bien impuesta en virtud de un proceso al responsable de una infracción prevista por la ley. Toda sanción, toda pena que se establezca, pues está regida y reglamentada bajo los códigos penales y bajo las normas existentes en México. Entonces, por ende, toda persona que cometa un delito ya está definido la sanción a la que se va a hacer acreedora. Entonces, creo que por ahí ustedes investigaron acerca de las diversas penas y medidas de seguridad. Más adelante vamos a discutir esta situación. Entonces, ¿cuáles son los caracteres de la pena? Vamos a ver aquí. Bueno, primero las características de la pena es que la podemos ver de las siguientes maneras. Primero, como una actividad física. ¿Por qué? Pues en el sentido de que para llevarla a efecto es preciso desarrollar actos de compulsión, coerción, así como desarrollar actos, procedimientos y administrativos. Entonces, es una actividad que se puede visualizar, una actividad física, porque se debe de llevar un debido proceso, se debe de llevar o seguir bajo la institución gubernamental esta situación. Un ministerio público tiene que empezar la investigación en conjunto con los peritos que se encargan de incluir información, pues para llegar al presunto responsable y que éste se haga acreedor de una pena.
Ahora, es una actividad jurídica, ¿por qué? En el sentido de que se impone mediante un proceso y con arreglo a causas y normas absolutamente predeterminadas. Entonces, tiene la característica de ser jurídica porque todo está reglamentado, todo lo que sea relacionado con la pena se va a encontrar en una ley, se va a encontrar en un código penal, va a estar estipulado, no la inventa el juez, sino que ya todo está completamente reglamentado bajo los códigos jurídicos. Ahora, va a ser un acto proporcionado, pues nos dice que no puede existir un desajuste entre el mal causado por el delito y el mal que el delincuente recibe como castigo. Es decir, no se le va a infligir un daño, sino más bien se va a aplicar una correcta o un en balance o en equilibrio de acuerdo al acto que se cometió, pues será la sanción. Y vamos a ver más adelante las características que tiene una pena. Las penas son individuales, no le van a aplicar la misma sanción a todas las personas, porque todas las conductas tienen características completamente diferentes. Es decir, son conductas individualizadas y por ende, pues la pena o la sanción de igual manera va a ser proporcional a la conducta que se cometió. Y por ende, la otra característica es que es una actividad limitada, en el sentido de que no puede contener privaciones o restricciones que no estén expresadas, que no estén expresamente señaladas en el fallo. Entonces, como ya les mencioné, la pena, ya sea que es una privación o restricción que se le aplica a una persona que comete un delito, pero que todo debe estar reglamentado y estructurado dentro de un código penal o dentro de una ley. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe, por el momento no. No, profe. Permítame, su compañera María del Carmen se comunicó conmigo. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a ver el fundamento de las penas. Permítanme. Ok, toda pena, como ya les mencioné, debe estar reglamentada. Y básicamente el fundamento que tiene el aplicar una pena o una sanción no es otro que la necesidad de contar con un medio de represión, imprescindible en orden correcto al mantenimiento de las condiciones que hacen posible la convivencia de las personas en una comunidad. Entonces, básicamente, el aplicar las penas es para mantener aparentemente el bienestar colectivo de la sociedad. ¿Esto cómo? Pues aplicando una sanción a toda persona que comete una conducta delictiva o antisocial. ¿Para qué? Para que aprenda que si vuelve a actuar de manera incorrecta, pues por ende se le aplicará otra sanción y así evitar futuros delitos. Entonces, las características es que toda pena consiste en infligir un mal. Lo cierto es, permítame un momento. Lo cierto es que desde una perspectiva puramente material, la pena es una privación de bienes. Entonces, no es que vamos a aplicar, en la actualidad no se aplican penas corporales, sino más bien se restringen los bienes o también se pueden restringir los derechos. Por ejemplo, el derecho de libre tránsito, que sería equivalente a una pena privativa de la libertad. Y por último, ese mal ha de consistir en la privación de un derecho o bien jurídico. Lo que les acabo de mencionar, muchachos, va a ir, es una privación que se está dando por cuestión de la comisión de un delito y básicamente es privar de un derecho o bien jurídico. Por ejemplo, la privación de libre tránsito, el derecho a votar o ser votado. Entonces, también pueden ser bienes materiales como recursos económicos, sanciones. Y vamos a ver cuáles son estos tipos de penas.
Entonces, ¿alguna duda con este fundamento, muchachos? No, profesora, todo está quedando claro. Muy bien. Entonces, nos dice, ese mal solo puede imponerse como consecuencia de una infracción a la ley de la persona responsable de la misma. Entonces, solamente se va a aplicar, una pena solo va a ser aplicable a una persona cuando ésta haya cometido la conducta delictiva. Si esta persona no ha cometido la conducta delictiva, pues nadie es acreedor de una pena o sanción. Entonces, es así porque expresa una reprobación o reproche ante la violación de la norma y se inflige precisamente como castigo a su autor. Entonces, básicamente, ya les he mencionado, la sanción o la pena se aplica por la violación de la norma, por no respetar lo que se establece como una norma social o una norma jurídica. Entonces, por ende, al violar o dañar esta norma, no respetarla, pues nos hacemos acreedores de una pena. Y nos dice, otro de sus fundamentos es que la pena ha de ser administrada por las autoridades establecidas al efecto por la ley y mediante el procedimiento legalmente establecido, que nos da a entender que solamente las personas como los jueces van a poder ejecutar o brindar una pena a la persona que cometió el delito. Ninguna otra persona más podrá brindar o establecer la pena a la persona delincuente. Y todo esto debe estar fundado tanto en leyes, códigos penales, constitución política, respetando sus derechos humanos y llegando a una conclusión bajo el procedimiento legal establecido, es decir, con todo el proceso de investigación y respetando los derechos humanos de la persona imputada. ¿Dudas aquí, muchachos? No, profe, todo está claro. No, profe. Ok, muchachos. ¿Qué penas? Menciónenme alguna de las penas que encontraron o que investigaron en su actividad, muchachos, en la tarea que les dejé. Bueno, como mencionó, encontré lo que es la prisión, que ya sabemos que todo es la privación de la libertad. Encontré también uno que se llama tratamiento de libertad, semilibertad y trabajo hacia la comunidad, que son penas más que van con trabajos sociales hacia la comunidad para un beneficio de la sociedad en un determinado tiempo. Muy bien, Jesús, excelente. ¿Alguien más? Ok, vamos a ver qué dice su compañero. Ok, nos dice su compañero, prisión, tratamiento de libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad. Confinamiento, prohibición de ir a un lugar determinado, sanción pecuniaria y amonestación. Efectivamente, muy bien, esas son algunas de las sanciones y medidas de seguridad que se aplican en México. Entonces, todo está fundado bajo la Constitución política, los tratados internacionales y los códigos penales establecidos. Entonces, más adelante vamos a ver cada una de los que ustedes investigaron y ustedes me van a explicar, ojo, para que vayan estudiando, tal vez no sea el día de hoy, sea hasta el próximo miércoles, me van a explicar qué entendieron por cada una de estas. Es decir, qué entienden por prisión, qué entienden por confinamiento, trabajo en favor de la comunidad, para que estudien esta situación y lo podamos discutir entre todos, muchachos. Entonces, como todo lo que el Estado establece, en este caso hablamos de que el Estado es quien establece las penas y sanciones en base al delito que se comete, pues debe de tener una finalidad. No solamente debemos de castigar o sancionar sin un porqué y también buscando siempre un objetivo. En este caso, la finalidad de la pena, pues es principalmente la prevención especial. ¿Por qué creen que sea la prevención especial, muchachos? En este caso hablamos de dos tipos de prevención especial y prevención general. La prevención general es aquella que va dirigida para todas las personas, es decir, para que ningún miembro de la sociedad pues cometa una conducta delictiva. Previene entre todos
dentro de un círculo social que estos no cometan delitos. Y la prevención especial va dirigida en específico a una persona. En este caso, las penas se enfocan de manera tanto especial como general, pero principalmente especial. ¿Por qué creen que sea de esta manera, muchachos? Profe, es que no muy le entendía su pregunta. O sea, ¿quiere saber por qué a las personas les dan una prevención especial? No, ¿por qué creen que la finalidad de las penas es una prevención especial? Podría ser, profe, Profe, porque digamos, depende del individuo. Si un individuo comete un delito, tiene una pena especial porque él fue el que cometió el delito. Podría ser por eso, ¿no? Muy bien, Isaac, efectivamente. ¿Quién quería hablar? Por ahí escuché a alguien que quería hablar. Yo, profe. Adelante, te escucho. De hecho, iba a decir que algo similar a lo que dijo mi compañero Isaac, porque es especial porque únicamente un individuo la comete, entonces va dirigida como que a él nada más. Efectivamente, muchachos, tanto Isaac como Alondra están en lo correcto. Hablamos entonces de que se va a aplicar una pena de manera individualizada al sujeto que cometió la conducta antisocial. Por ende, a este sujeto que se le va a enseñar dentro del objetivo de la prisión, pues es la reinserción social. Entonces, al buscar esta prevención especial, va dirigida básicamente pues a impedir que el sujeto en cuestión reincida, es decir, que vuelva a cometer la misma clase de conducta. Con la pena que se le establece, eso es lo que se busca, que ya no vuelva a caer en cometer la misma conducta y que ahora sea una persona funcional y que respeta el bien común de la sociedad. Entonces nos dice que se justificaría la pena como un instrumento de repersonalización del individuo, por esta situación de que se le enseña al sujeto a comportarse de una manera diferente, que empiece a respetar las normas jurídicas, que empiece a respetar las normas sociales, que respete el bien común y la bienestar social que existe. Y ahora, la segunda finalidad es la prevención general, es decir, porque cuando una persona ve que se sanciona al delincuente, se refuerza la intimidación de la colectividad y se ejemplifica a los demás para que se abstenga de violar la norma. Básicamente estamos inculcando un miedo dentro de la sociedad para que no cometa la misma conducta antisocial, para que sepa que si comete el mismo hecho delictivo, pues se irá a prisión. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si ustedes llegan a robar algo en determinada tienda o a determinada persona, ¿qué creen que les va a pasar? Nos detienen y nos llevan al juez. Pues en cierto modo nos agarrarían y nos darían una sanción, ¿no? Más no una pena, sería como una sanción nada más. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué les pasaría si la policía los detiene porque están robando? O les pregunto, muchachos, ¿alguna vez... Ahí sí Dime, Alondra, te escucho. ahí sí aplicaría una pena, ¿no? Porque está Efectivamente, cometiendo un delito. efectivamente. La policía te agarra y ¿a dónde los llevaría? Nos llevarían ante el Ministerio Público, ¿no, profesora? Sí, ante el Ministerio Público. Ok, muy bien. Entonces van a ser acreedores a una sanción. Todos, y si preguntan dentro de la sociedad, todos, si les dicen, ¿qué les pasaría si los agarra la policía porque cometieron un delito? Rápidamente empiezan a decir que se irían a prisión,
que les aplicarían una pena, una sanción, alguna multa y toda esta situación. Y les pregunto a ustedes, ¿alguna vez los han sancionado por cometer un delito? No, profe, en parte no. Ok, no, muy bien. ¿Alguien más? No, profesora. Muy No, bien. profe. Ok, entonces, básicamente nunca nos han sancionado por cometer un delito. Sin embargo, al visualizar que a otras personas que sí cometen estas conductas delictivas las han sancionado, pues nos hacemos la idea de igual manera que si cometemos exactamente la misma conducta o algo similar, de igual manera nos van a dar una pena o sanción por esta situación. Entonces, en eso consiste la prevención general, en el hecho de que al visualizar la sociedad que se sanciona a un delincuente, lo que va a pasar es que los demás tengan miedo, tengan esta intimidación y piensen dos veces antes de cometer la conducta delictiva. Eso es la prevención general. Prevención especial entonces va dirigida a un sujeto en específico, prevención general a todas las personas, a un círculo social o a una sociedad completa. Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto a estas dos finalidades de la pena. No, profesora, todo quedó claro. No, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora, los fines de la pena, pues son los objetivos que tratan de cumplirse mediante su imposición. Y los objetivos, pues son los siguientes: retribución, prevención y rehabilitación. ¿Qué entienden por retribución, muchachos? Sería como, retribución sería como, bueno, no sé si esté bien, debo hacer, ¿cómo se diría? Devolver a las cosas como eran antes, algo así, reponer el daño. Muy bien, Jesús. Básicamente, retribuir algo es que se le dé lo que le corresponde a una persona. Y aquí en la diapositiva nos dice que la retribución se considera como el intento de volver las cosas al estado que tenían antes de la comisión del delito. Es decir, que, como tú mencionabas, se repare el daño que se generó en la víctima y a la vez que el castigo se inflinja en la persona que cometió el delito. Entonces, y como es materialmente imposible, es decir, que si hablamos de un homicidio, ¿creen que podríamos devolverle la vida a una persona, retribuirle las cosas a como estaban antes de la comisión del delito? No, profesora. No, Muy bien. profe. Ok. Básicamente hay ciertos delitos que son imposibles de devolverles el Estado a como se encontraban antes de la comisión del delito. Entonces, ¿cuál va a ser la retribución? Pues básicamente el castigo o la respuesta que la sociedad le da al delincuente por el mal que causó. También hablamos de que el delincuente puede generar una reparación del daño hacia la víctima o familiares de la víctima por el daño que éste ocasionó. Pero principalmente la retribución va de la mano con infligir el castigo para que éste pague la consecuencia del hecho que cometió. Ahora, la prevención es otro de los objetivos y fue lo que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque trata de disuadir a otros y al mismo delincuente de la comisión de nuevos delitos. Entonces, aplicar una pena también sirve para poder prevenir. De una u otra manera es un mecanismo de control que está visualizando o está ayudando para que una conducta se prevenga, para que más personas no sigan cometiendo la misma conducta antisocial. Y de la misma manera que el delincuente, al ver que ya se le aplicó una sanción por ese delito, ya no siga cometiendo conductas delictivas. Pero yo les pregunto, ¿consideran que solamente las penas pueden ayudar en la prevención del delito? ¿Cuál era la pregunta, profe?
Que si consideran que las penas sí cumplen con la función de la prevención del delito. Yo, profe, al menos considero que no, porque se supone que la pena intenta impedir los delitos, pero aún así existen, entonces considero que no sería la única manera. Muy bien, Isaac. De igual manera, profe, yo considero que no solo las penas podrían impedir el delito, sino también podrían haber otras soluciones y otros medios para impedirlo. No solo la sanción, y nos hemos dado cuenta que aunque hayan sanciones, algunas personas lo siguen cometiendo aún así los delitos. Muy bien, efectivamente. ¿Alguien más? ¿Alguien que piense que sí, la pena sí puede, pues básicamente prevenir más delitos? Ok, muchachos, verán, básicamente los legisladores o las personas que forman parte del Congreso, las personas que forman parte del Senado, ¿qué es la idea que tienen? Que a mayor pena va a disminuir el delito. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, hablamos de feminicidio. Es la pena excesiva, es una pena muy alta. Hablamos de que la mínima por el delito de feminicidio es de 40 años de prisión, la máxima de 60. Casi doble el tiempo de un homicidio convencional. Un homicidio me parece que ronda entre los 12 años y 20 años. Algo así, recuerdo, en el Código Penal del Estado de Chiapas. Entonces vemos que le duplica o le llega a triplicar la pena máxima el delito de feminicidio. ¿Por qué creen que el delito de feminicidio, su pena es tan alta? La pena de prisión es muy alta los años que nos dan. ¿Por qué consideran que es de esta manera? Podría ser, profe, porque como usted ya lo mencionó, que se considera que entre más alta la pena, menos sería el delito, porque en tiempos actuales, pues el feminicidio es uno de los delitos que más se comete en México, directamente por la situación en la que este mismo está, que se considera, pues, literalmente es un país demasiado machista. Entonces, de alguna manera quieren, pues, como que impedir esto, pero esa manera de impedirlo, se podría decir, porque no lo impiden, al contrario, hay muchísimos más feminicidios, no funciona del todo. Ese sería por esas razones que ponen esa pena. Muy bien, Isaac. Efectivamente, el delito de feminicidio anteriormente, en años anteriores, en el 2007, no existía. Fue hasta el 2008 que se empieza a establecer como delito de feminicidio y me parece que es hasta el 2016 que se empieza a sancionar por esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al visualizar que la problemática de la criminalidad respecto a este delito en particular, es decir, a privar de la vida a las mujeres por cuestiones de género, empieza a aumentar, los legisladores, los abogados, los expertos en derecho, los expertos en materia de seguridad, empiezan a tener la idea de que si se sanciona con grandes penas, con penas muy altas, pues este delito va a disminuir. ¿Por qué? Porque a la gente le va a dar miedo, o a los agresores les dará miedo, el hecho de que va a estar en prisión muchos años de su vida. Cosa que no funcionó, porque aunque aumentaron las penas, aunque la pena mínima es de 40 años y la máxima de 60, los delitos de feminicidio se siguen cometiendo. Entonces, aquí vemos que ese tipo de prevención que se trata de hacer respecto a las penas, respecto a la pena privativa de la libertad, no está funcionando, sino al contrario, no funciona y nada más estamos incumpliendo con esta situación de la reinserción social. ¿Por qué? Porque al ser penas tan altas, estamos también limitando al agresor a no poder reinsertarse en la sociedad.
Entonces, por esta situación es que deben de haber otros mecanismos, es decir, una reeducación, tal vez compartir cambiar ciertas ideologías en México, enseñar este respeto desde que son pequeños. Entonces vamos que tenemos que realizar más mecanismos de prevención y no quedarnos solamente con las penas privativas de la libertad. Y por otro objetivo de la pena, pues es básicamente la rehabilitación. Es aquí donde interviene más la criminología, en este intento de querer reinsertar a la sociedad al sujeto que cometió la conducta delictiva. Es decir, es el intento de que el delincuente vuelva al marco social del que se separó por el delito. Es volverlo a reinsertar, es ayudarle a que cambie su comportamiento, a que si tiene algún problema de carácter biológico, psicológico, psiquiátrico o social que lo orilló a cometer esa conducta delictiva, pues orillarlo y ayudarlo principalmente para que no vuelva a reincidir en la comisión de la misma conducta. Entonces, ¿hay dudas aquí, muchachos, respecto a los fines de las penas? No, profesora, todo está claro. No, profe, de mi parte no. No, profe. Ok, muy bien. Ahora, como todo, No, las profe. penas... Muy bien, Diana, gracias. Como todo, las penas también tienen límites. Y básicamente, al aplicar una pena, lo que se debe de respetar al aprender a una persona o un delincuente son sus derechos humanos en primer lugar y en principal lugar. Aunque ese sujeto haya cometido actos tan atroces, el Estado también debe de garantizar los derechos humanos de estas personas. Nos dice, en este punto es necesario recalcar la idea de respeto a los derechos humanos, ya que es en la ejecución de las sanciones, principalmente en la pena privativa de libertad, en donde mayores violaciones se han encontrado. Hablamos de que en el momento en que los policías intervienen para aprender a un sujeto delincuente, en el momento en que se ejecuta una sanción y se manda a prisión a este sujeto, se vulneran muchos derechos humanos de la persona que agredió la norma social o la norma jurídica. Les pregunto, ¿escucharon la situación que pasó el sábado 28 de marzo, me parece, o 27 de marzo, en Tulum, Quintana Roo? Yo sí, profe. Sí, profesora. Ok, creo que la mayoría lo vio. Es un tema que está sonando muchísimo. Y básicamente hablamos de que la víctima era Victoria Arraiza, de nacionalidad salvadoreña, que fue aprehendida por elementos policíacos municipales de esta comunidad, de este municipio de Tulum, y que en el momento de su aprehensión fue privada de la vida, porque le fracturaron la vértebra 1 y 2. Entonces fue privada de la vida porque no ejecutaron correctamente la aprehensión, hicieron uso excesivo de la fuerza y abusaron del poder que estos tienen. ¿Consideran correcto que se trate de esta manera a las personas que han cometido una conducta delictiva? No, profe, al menos yo de mi parte no, porque en sí no es como una conducta, no se le considera una conducta tan grave o hasta cierto punto, desde mi punto de vista, no es delictiva, porque no estaba haciendo absolutamente nada. Lo que sucedió en ese caso es que ella reaccionó de esa manera al intentar escapar de los policías, porque ella pues era indocumentada y pensó que ellos eran de migración, entonces intentó escapar y los policías malinterpretaron su reacción. Entonces, al no tener pues más o menos claro cómo reaccionar ante esas situaciones, actuaron mal de mi parte y no es una actitud buena pues de mi parte. Muy bien, muchachos. Efectivamente, en la aprehensión, pues básicamente abusaron de la fuerza que fue ejercida contra Victoria Arraiza.
y pues se desencadenó este hecho, se privó de la vida a una persona que iba a ser aprendida. Les pregunto a ustedes, ¿quiénes de aquí están a favor o quisieran que se aplicaran las penas de muerte? Creo que, bueno, Yo no yo en estaría de algún momento he pensado en que estoy de acuerdo con las penas, porque hay personas que realmente lo merecen, ¿no? O sea, que violan a niños. Creo que esas personas sí merecen realmente morir, porque no van a cambiar. Pero también me pongo en parte de que hay personas inocentes que los meten a cárcel por violación y, y no lo hicieron. Y creo que estaría mal porque moriría muchísima gente inocente en haciendo esas cosas. Incluso, yo lo digo porque a mis papás le pasó una experiencia. Unas primas de mi mamá, algo así envidiosas, acusaron a mi papá de violación, de que había violado a una de las primas de mi mamá. Pero no lo había hecho, dice que llegó la denuncia y él bien asustado de, ¿y a quién violé? Y ya dice que así pasó todo el proceso, pues lo iban a llamar y pues él fue y dice, pues yo ni sabía quién, dice. Y ya pasó y pues ya las señoras ya no se presentaron porque mi papá también metió una denuncia de que por difamación, no sé, igual no sé cuántos años de cárcel es por mentir en esos asuntos. Y pues ya no llegaron a presentarse, pero igual yo digo que sí, ¿qué tal hubiera seguido el proceso y no lo hizo? Se hubiera muerto, entonces así pienso que le pasa a mucha gente inocente, ¿no? Por venganza dicen cosas que no son o así. Muy bien, Anet, efectivamente, desgraciadamente en México, pues el sistema de justicia no se aplica de manera correcta, personas inocentes van a prisión y por ende esa sería una de las desventajas de aplicar una pena de muerte. ¿Quién más estaría a favor de la pena de muerte, muchachos? Pues como dijo mi compañera profe Janet, estaría a favor, pero en caso de que sean violadores, o sea, que cometieran delitos graves, como el feminicidio, contra niños y todo eso. Pero realmente siento que de igual forma el sistema de aquí de México no se aplicaría de manera correcta. Entonces, como usted dijo, sería una desventaja el tener pena de muerte, porque personas inocentes podrían llegar a esa sentencia. Muy bien. Entonces, básicamente, este es el principal límite de las penas en México, es el respetar los derechos humanos. Y uno de los principales derechos humanos, pues, es el derecho a la vida. Y también el derecho a la integridad física, el derecho al bienestar social, al bienestar colectivo. Entonces, por eso es que se limitan en muchas ocasiones las penas que se aplican. Ahora, nos quedan 8 minutos, muchachos, y pues es la última clase de esta semana, porque a partir de mañana pues no vamos a tener clases ya hasta el día martes. Entonces, para la siguiente semana tengo planeada una actividad, pero la voy a organizar de una vez. Vamos a hablar acerca de la pena de muerte. Vamos a hacer un pequeño debate aquí en línea. Entonces, voy a hacer dos equipos. Un equipo va a estar a favor de la pena de muerte y el otro equipo va a estar en contra. Entonces, les pregunto, ¿van a ser en un equipo 7 y en otro equipo 6? ¿Se hace de manera voluntaria o quieren que yo diga quiénes están a favor y quiénes están en contra? Nosotros a Que sea, favor, yo quiero agarrar el que equipo sea de 7. voluntario, profe. Ok, voluntario. Van a ser, recuerden que son 6 para a favor y 7 para en contra. Sí, profe, mi equipo que sea el de 7 para favor. Ok, pero es 6 a favor y 7 en contra de la pena de muerte. Entonces sí, profe, estaría bien los 7 en contra. Yo quiero a profe. favor, profe. A ver, voy a preguntar uno por uno y me dice si a favor o en contra. Una vez se llene el de a favor, pues ya los demás quedarían pues para el otro equipo. Empezamos entonces con Cintia.
¿A favor o en contra? En contra, profe. Ok, muy bien. En contra de la pena de muerte. Vamos a ir por orden de listas. Citrali, ¿a favor o en contra? En contra, profe. Muy bien. Adilene, ¿a favor o en contra? En contra. Muy bien. Isaac de Jesús, ¿a favor o en contra? A ver, vamos a ver si se encuentra. Sí, aquí está. Isaac, ¿a favor o en contra? Muy bien. A favor, profe. Ok. Eres Isaac Adonai, ¿verdad? Sí, profe. A favor de la pena de muerte. Muy bien. Paulina, ¿a favor o en contra? A favor. Muy bien. Jesús, ¿a favor o en contra? A favor, profe. Muy bien. Jesús, a favor. Pablo Saúl, no sé si te encuentras presente. ¿A favor o en contra? En contra. En contra, muy bien. Seguimos entonces con Alondra, ¿a favor o en contra? A favor. A favor, muy bien. Diana Violeta, ¿a favor o en contra? En contra, profe. Muy bien. Anet Mercedes, ¿a favor o en contra? A favor, profe. A favor, muy bien. Entonces, María del Carmen estaría en contra, porque no está presente. Y Juan Manuel, ok, falta 3, 6. Isaac de Jesús, a favor. Y Juan Manuel en contra. Entonces, quedaría de la siguiente manera, muchachos. El equipo que va a estar a favor está a favor de que se ejerza en México la pena de muerte. Entonces, a favor está Isaac Adonai, Paulina, Jesús, Alondra, Anet Mercedes e Isaac de Jesús. Estas 6 personas van a hablarme acerca y van a dar sus argumentos. Vamos a ir dando la opinión respecto a cada equipo de manera ordenada y pueden contraatacar los argumentos del otro equipo, todo de manera ordenada. Ese día vamos a aplicar las reacciones, ahí tenemos la opción de levantar la mano y de esa manera yo me voy a dar cuenta quién quiere participar. Entonces, ese equipo va a estar a favor del que se aplique en México la pena de muerte. Ahora, el otro equipo que está en contra es Cintia, Citrali, Adilene, Pablo, Saúl, Diana Violeta, María del Carmen y Juan Manuel. Esas 7 personas van a estar en contra de la pena de muerte. Es decir, ellos van a tener la postura de que no se debe seguir aplicando en México este tipo de pena. Es decir, que ya no vuelva, que así como estamos ahorita, que no existe la pena de muerte, que se respetan los derechos humanos, así debemos de seguir. Entonces, muchachos, esa va a ser la actividad, ya sea que la hagamos el día miércoles o el día jueves, que tenemos 2 horas. Entonces, ¿cuál va a ser? No solamente vamos a hablar de ese debate, sino que las personas que están a favor y las personas que están en contra me van a hacer una investigación. Es decir, por ejemplo, Isaac, Paulina, Jesús, Alondra, Anet Mercedes e Isaac son personas que están a favor de la pena de muerte. Entonces me van a hacer una investigación, me la pueden hacer en el formato que quieran, por puntos, de manera narrada, a computadora, a mano, individual. Aquí cada uno va a hacer su investigación de
de pues teorías científicas, teorías, investigaciones del por qué debería seguir existiendo la pena de muerte, por qué debe de seguirse aplicando. Y de la otra manera, Cintia, Citralia, Dilene, Pablo, Diana, María del Carmen y Juan Manuel me van a investigar de manera individual también, este trabajo es individual, por qué ya no se debe de seguir aplicando la pena de muerte en México, sus argumentos, de dónde sacaron información para argumentarse de esa manera. Entonces, esa va a ser la actividad que me van a entregar para el próximo miércoles, perdón. ¿Dudas, muchachos? Profe, yo sí, ¿cada quien va a hacer su diapositiva y su investigación? No, solamente investigación. Eso me va a servir a mí para ver que sí investigaste, que lo que estás diciendo te estás fundamentando científicamente. No van a ser diapositivas. Profe, ¿la investigación será una por equipo o individual? Individual. La investigación es individual. Es una actividad. Como una tarea que les estoy dando. ¿Alguien más, muchachos? Y aparte de dicha investigación, ¿se diría la opinión de cada uno de nosotros del por qué? Así es, muchachos. Vamos a empezar por decir, Isaac, vamos a abrir el debate contigo. ¿Tú por qué estás a favor de la pena de muerte? Por ejemplo, Isaac, porque sería un buen castigo, porque así disminuiríamos la población carcelaria, porque no habría... Profe, mande. creo que le moví las diapositivas. ¿O usted las movió? Yo la moví, no te preocupes. Ah, es que aquí me apareció que había yo tomado el control, pero como se está poniendo loco mi lab. Sí, no te preocupes. Entonces, por decir, empieza Isaac y empieza a hablar acerca de que se puede disminuir la población encarcelada, se disminuyen los índices delictivos y viene, no sé, Citrani y pide la palabra y dice, a ver, tú me hablas de que vamos a disminuir la prisión carcelaria, pero no me hablas del respeto de los derechos humanos y así vamos a ir debatiendo. Si quieren utilizar algún material, los que están a favor o en contra, no sé, alguna imagen, alguna diapositiva y la quieran proyectar, me la pueden mandar a mí y yo las voy proyectando una por una en la videoconferencia, algún material de apoyo. Entonces, pues esa sería la actividad para el día, más seguro para el día jueves. Entonces, muchachos, pues ya terminó la hora. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar a través de WhatsApp. El día de hoy sería todo, muchachos. Que tengan un excelente descanso estos días que no nos vamos a ver. Cuídense mucho, que pues seguimos todavía en pandemia. Cuídense ustedes y su familia. Excelente día para todos, muchachos. Gracias, profesor. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos. Nos vemos, cuídense.